And our Y subject this evening nuestro is tema faith's esta higher noche es reasoning. el más alto y Faith más does profundo not reason. razonamiento de la fe. La fe no razona, así como nosotros en forma general razonaríamos en el mundo, sino que tiene un más alto nivel de razonamiento. Y esto es bastante claro aquí en este pasaje. Y nos estamos remontando bastante 1400 años antes de Cristo. Los hijos de Israel habían salido ya de Egipto y habían pasado casi 40 años en el desierto y ahora estaban llegando a su tierra prometida y Josué comienza a introducirles ahí. El liderazgo de Moisés ha terminado y Josué ha tomado su lugar. Y bueno, llegan a este lugar que se llamaba Sitín, que significa madera de acacia, y se quedan ahí y pasan un poco de tiempo en ese lugar. Y después vemos cómo dos hombres son enviados a espiar de forma secreta. Una característica interesante en esta narrativa porque nos vamos a enfocar en una mujer que se llama Raab y cómo razonaba ella y cómo vino a la fe, cómo pasó del paganismo y el politeísmo a creer en el único Dios verdadero, el Dios vivo, cómo tuvo un cambio dramático de vida, cómo ella tuvo un descubrimiento de Dios y caminó con él de forma personal. Vamos a ver este pasaje, este caminar, este peregrinaje que ella tuvo. Primero leemos cómo Josué instruyó a dos espías a que fuesen a espiar a Jericó. Jericó resistiría a los hijos de Israel. Y Dios ya les había dicho que Jericó se iba a oponer a ellos, pero que iba a ser entregado en las manos de los israelitas. ¿Y por qué enviar dos espías? Josué estaba operando bajo las órdenes de Dios, estaba siguiendo las instrucciones de forma precisa. Y entonces, ¿por qué Dios quería espías enviados? Después de todo, Dios lo sabe todo. Dios sabía exactamente lo que haría, Dios sabía exactamente lo que sucedería. Bien puede ser que Dios estaba entrenando a Josué a que no siempre podría depender de muy de demasiada guía que Dios le diese de forma directa, sino que más bien tenía que aprender a actuar de forma prudente. La razón más obvia por la cual Dios ordenó que estos dos espías fueron enviados es porque Dios ya sabía que él había llamado para sí mismo y él había abierto la mente y el corazón de Rahab y él la salvaría y también a su familia los salvaría de la destrucción de Jericó. Y Dios envió a los espías no tanto para verdaderamente espiar la tierra, ese era el propósito, sin embargo, Dios más bien los envió para que hubiera este arreglo con Rahab, para que esa familia fuera salvada y habría una señal, habría algo que ellos iban a ponerse de acuerdo para hacer, para la liberación. Y esto nos muestra un poco cómo Dios obra. Si tú estás en esta iglesia esta noche y nunca has estado en una iglesia así antes, pues bien puede ser que Dios mismo se ha ingeniado el que tú estés aquí. Y Él ha tenido soberanía en todas tus circunstancias, de modo que escuches el Evangelio. Y tal vez a través de escuchar el Evangelio Dios obrará en tu corazón y abrirá tu corazón a Él y a escuchar el Evangelio y tendrás profunda convicción de tu necesidad de su amor perdonador y anhelarás encontrar a Dios y buscarle. Y todo esto será bajo la soberanía del Señor, porque sabes, tú jamás le buscarías por ti mismo o ti misma. Y si Dios se ha determinado a perdonarte y salvarte, Él tomará una maravillosa iniciativa, de modo que tú escuches el Evangelio, de modo que tu corazón sea abierto. Y estos espías fueron enviados, y bueno, no hubo un propósito práctico en absoluto, porque Dios sabía exactamente lo que él haría. Sin embargo, fueron enviados para que pudiera existir esa interacción con Rahab, de modo que su liberación pudiera tomar lugar. No hay bastante aquí que es interesante para nosotros.
los cuales fueron y entráronse en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ella era una prostituta y también ella tenía una posada muy probablemente. Y muchas personas dicen, bueno, ya ella antes en el pasado había sido una prostituta y ya el Señor había obrado en su corazón, había movido su conciencia, la había traído a tener un gran desagrado con su estilo de vida. Y bueno, hay un poco de evidencia para esto en el pasaje. Y eso lo señalaré más adelante. Los cuales fueron y entraron en casa de Rahab y se quedaron allí, posaron allí. Ese es el principio. Y en el segundo versículo leemos al respecto de cómo su misión falló, por lo menos en su etapa inicial. No tuvieron éxito en absoluto como espías, para nada. Su entrada había sido descubierta, sin importar cuán bien se habían disfrazado para parecer cananeos. Tal vez eran hombres valientes, eran jóvenes, nos dice aquí el pasaje más adelante. Tal vez no parecían israelitas como muchos otros. Tal vez fueron seleccionados para que pudieran salirse con la suya, en disfrazarse como cananeos, pero fueron descubiertos desde el principio. Y el pasaje nos lo dice. Su entrada fue descubierta, su nacionalidad también, su propósito fue discernido, no pudieron esconder su propósito, fueron rastreados. Se notó exactamente a dónde fueron y dice en el versículo 2, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Versículo 3, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca fuera los hombres que han venido a ti. Así que ellos fallaron por todas partes y fueron condenados verdaderamente, ya no tuvieron éxito en su misión. Y bueno, los de Jericó supieron que habían entrado en la posada de Rahab. De alguna forma tal vez sabían al respecto de ella con antelación, no lo sabemos. Y fueron a tal lugar y alguien que tal vez se decía que era de mala reputación, ellos consideraron que era un buen lugar para poder ser escondidos, para poder ocultarse. Los espías pensaron así, pero desde el principio los descubrieron. Y las cosas se ponen muy interesantes cuando leemos el versículo 4. Mas la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido. Un acto muy misterioso y dijo, ¿verdad? Cuando estas personas vinieron y tocaron la puerta, los que querían arrestar a los hombres, y dijo, ¿verdad que hombres vinieron a mí? Mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, dijo ella, y sigue mintiendo para poder ocultarles una mentira elaborada. Y al cerrarse la puerta, versículo 5, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa, que los alcanzaréis. Donde quiera que estén, los alcanzaréis. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué arriesga su vida? ¿Por qué hace esto ella? ¿Por qué ella actuó de esa manera? ¿Por qué? Tal vez ella pensaba que era muy probable que los iban a atrapar. Había bastante seguridad, bastante vigilancia evidentemente en la ciudad. Había gran temor de los israelitas ahí en esa área. Bueno, si eran atrapados serían torturados y no les preocuparía en absoluto el decir quién los había ocultado y ella entonces perecería. Esos espías tal vez iban a ser encontrados ahí en donde ella vivía. Los iban a encontrar porque iba a haber una búsqueda profunda. Se estaba poniendo en gran peligro. ¿Y por qué hizo una cosa así? ¿Qué es lo que le pasaba? Ella estaba muy tranquila, así como las personas en Jericó, y desde su punto de vista era una ciudad que estaba a salvo. Y bueno, se dice, yo no sé cómo esto se establece de forma definitiva, pero se dice que de forma histórica Jericó era la ciudad amurallada más antigua del mundo. En el mundo antiguo era famosa por su seguridad y sus murallas, sus muros. Las personas en Jericó se sentían a salvo. La tierra alrededor era fértil, se cultivaba, les iba bastante bien en Jericó y podían huir a la ciudad, la cual era lo suficientemente grande para poder ocultar a todos los granjeros de alrededor. Se sentían a salvo y Rahab tenía su propia casa, una casa sólida. Era una de las casas que estaba construida en el muro. Tenía ventanas evidentemente, muchas, no sé, una, dos, tres, que estaba a gran altura y daban hacia afuera de la muralla, del muro. Entonces tenía una muy buena casa. Estaba muy tranquila ahí.
habría tenido todo lo necesario para poder hacer algodón. Y eso es una gran industria porque ustedes sabrán que Jericó estaba bajo la supervisión de Egipto. Todas estas ciudades, estado en aquella región, habían sido tomadas por Egipto, de modo que eran parte del imperio egipcio, si ustedes quieren. Y el hecho de que esto es historia verdadera, pues tú puedes ir a confirmarlo tú mismo en el Museo Británico en Londres, donde hay todas estas cartas famosas. Muchas de ahí en este museo en Londres y muchas en otros museos en otros países del mundo, grandes colecciones nacionales, cartas que fueron escritas por los reyes de estas ciudades estado a Faraón en Egipto, justamente en este preciso momento en el que Josué estaba entrando a la tierra prometida y pedían que Egipto les defendiese y les ayudase. Y decían, toda la tierra del rey será tomada por estas personas que eran conocidos como los apirú, una cosa así. Y nosotros creemos que esta es una forma eh, resumida o compactada de describir a los hebreos, algo así. Así que la historia confirma la intranquilidad en el periodo en ese entonces y muchas de estas ciudades-estado, muchas de ellas con muros, y se creía que Jericó era la más antigua. Y entonces, ¿por qué con toda esa prosperidad y tranquilidad ¿por qué si Rahab tenía todo esto, por qué Rahab arriesgaría su vida para salvar a estos potenciales enemigos? Esa es la pregunta, y hay una respuesta en el pasaje, porque ella razonó y pensó, y hubo diferentes cosas que la sorprendieron. En el versículo 6 leemos, mas ella les había hecho subir al terrado y habíalos escondido entre los tascos de lino que en aquel terrado tenía puestos. Estos tascos de lino, muchos de ellos serían como de 1 metro de largo, y se llevaban a Egipto para la industria del algodón, y bueno, los puso allí en el terrado. Tenía bastante material, de modo que podía esconder a estos hombres. Versículo 7, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Y Rahab subió al terrado y habló con ellos, y entonces vemos por qué ella tomó todos estos grandes riesgos. Versículo 9. Le dijo a estos hombres, sé. Antes de que avance, les quiero decir que ella tuvo gran convicción de algo, estuvo bien convencida por algo y por eso ella actuó de la forma en que actuó. Aquí no se nos explica, se le probó algo. Ella tenía certeza de ciertas cosas. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Ella sabía. Ella sabía que Dios le había dicho a Moisés y a Josué que la tierra sería de ellos, de los israelitas, que el nivel de maldad y perversidad entre los cananeos era tan grande que Dios los quitaría de en medio delante de ellos. Y esta sería la tierra prometida. Yo no me voy a enfocar en esto en particular en este momento, simplemente menciono el hecho que Rahab escuchó estas cosas, lo sabía. Era algo bien conocido y lo creía. Entonces ella podía decir, sé que Dios hará esto. Un momento, Rahab, que haya respeto de tus dioses. Tú tienes muchos dioses ahí en Jericó. Los israelitas solamente tienen un Dios. Ellos creían en un solo Dios verdadero, quien creó todas las cosas. Y tú tienes muchos dioses, muchos ídolos, y tal vez tienes muchos de estos en tu casa. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres decir cuando dices que tú sabes que Jehová el Señor os ha dado esta tierra? Ah, bueno, mira, ella se dio cuenta que sus dioses no servían para nada, que sus dioses los habían inventado ellos, que sus dioses no eran dioses personales, no se les podía conocer, no se podía probar su poder. Vio que sus dioses eran ídolos, que representaban dioses ficticios. Ella notó estas cosas y dio cuenta de estas cosas. Ella vio que estos ídolos simplemente aceptaban diferentes sacrificios y actos de alabanza, pero uno solamente esperaba de forma supersticiosa que les diese buena fortuna a las personas. No se tenía prueba ninguna de esto, sin embargo el Dios de Israel era diferente. Mira lo que él ha hecho, lo que él había hecho, cosas sorprendentes, cosas inconfundibles. Él había traído a esos israelitas a que atravesasen el Mar Rojo y les había provisto maná y agua
y habían vivido bastante bien en un lugar desértico durante casi 40 años. Estas cosas eran sorprendentes, estas cosas eran conocidas en las naciones paganas. Entre esas naciones este Dios era un Dios que hacía cosas poderosas, inconfundibles, y entonces ella puede decir, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque Él hace lo que dice. Y si Él ha dicho, a través de Moisés que ya murió, que esto es lo que sucederá, entonces creo que sucederá. Creo que Él es el único Dios verdadero. Y una vez que entendió esto, pues esta fue la forma en que razonó. Él es aquel a quien debemos servir. Dios, Jehová, es aquel a quien debemos orar. Él es aquel quien nos ayudará y perdonará y bendecirá en la vida. Ese es el razonamiento de la fe. Ella tenía certeza, y entonces dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Nosotros en esta ciudad, los que somos de Jericó, a pesar de nuestra fortaleza de la cual nos jactamos, sabemos que esto tomará lugar. Nuestra moral se ha colapsado. Y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Y después repasa algunas de las cosas que ella ha sabido. Versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Eso había pasado hace 40 años, pero estaba en su mente todavía. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban de la parte allá del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido, que eran antagonistas y oponentes a Israel. Y Dios le dio victoria a los israelitas. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ella entonces creyó en el único Dios verdadero, Jehová el Señor. No tomó en cuenta ya su ciudad, y ya no pensó más que fuera una ciudad segura. Ella se dio cuenta que su vida presente no tenía valor y estaba condenada, a pesar de todos los aparentes beneficios externos. Y este es el beneficio de la fe. Y entonces ella vio su ciudad y la vio con nuevos ojos, y vio cómo era vacía su religión, lo cual ya mencioné, y también mencionó cuánta corrupción y cuánta superficialidad había en la sociedad en general. Ella vio la inmoralidad, también cuán los dioses de la fertilidad y los sacrificios de los niños y toda la maldad, todas las cosas crueles que sucedían en esa ciudad, las cosas horribles y toda la superstición y la anarquía y la esclavitud. Y después escuchó al respecto de los israelitas. Bueno, ellos no eran santos, pero ellos tenían una mucho mejor sociedad, porque ellos tenían la ley de Dios. ¿Y qué es esta ley? Se le explicaría. La ley de Israel dice, aquí están los 10 mandamientos, y ella diría, eso es hermoso, esos mandamientos son hermosos, protegen la sociedad, son maravillosos. Todas las reglas de Israel demandan que las personas sean tratadas correctamente y amablemente. La amabilidad lo es todo, y la ley que se tiene para proteger la sociedad allí en Israel es maravillosa, y para proteger a todas las personas en esa sociedad. Y ella comenzó a ver cuán superior es el reino de Dios, y también escuchó otras cosas. Escuchó al respecto de la predicación de Moisés, estoy seguro que sí. Y como Moisés le había dicho a las personas, mira, hablo por Dios, y Él pone delante de ti la vida, es decir, la vida eterna. La Biblia es clara respecto de esto. Moisés predicaba respecto de la vida eterna. Leemos el comentario clarísimo al respecto de esto en la carta a los Hebreos capítulo 11, que nos explica lo que Moisés y otros, Moisés, Abraham también, como ellos buscaban una ciudad venidera, oraban que Dios les bendijese en esta vida, pero de forma más importante que les diese vida eterna y vida en el más allá. Y ella dijo, poder tener vida eterna, dijo Rab, poder tener el perdón de aquel verdadero Dios vivo, poder tener unión con Él y caminar con Él, y que Dios me instruya y me bendiga y me ayude, poder vivir con Él para toda la eternidad. El razonamiento de la fe
Vio a Jericó por un lado, con su anarquía y su crueldad, y después su prosperidad supuesta y su muralla no fue nada. Y por otro lado, vio que honrar y obedecer al único Dios verdadero y tener su perdón y felicidad en tu corazón y pureza y vida eterna. Y entonces la fe razona, Señor Dios, perdóname, tráeme a este reino espiritual, tráeme a esta relación contigo. Es por eso que ella recibió a los espías en paz y con paz. Es por esto que ella mintió. No estuvo en lo correcto al mentir. Digamos que era muy joven en la fe, tenía mucho que aprender, de modo que nadie podía aprobar que ella hubiese mentido para encubrirles. Dios le hubiera dado otra forma si le hubiera pedido y le hubiera sabido, pero tampoco la condenamos, porque a pesar de que ella mintió para encubrir a esos espías, eso indica que ella estaba comenzando a pensar en la dirección correcta. Estaba anteponiendo primero las cosas de Dios y los propósitos de Dios. Ella no podía resistir el pensamiento de que los hombres de Dios pudieran ser destruidos. Entonces, mientras que estuvo en un error al mentir para encubrirlos, sí muestra que estaba desarrollándose su fe y su confianza en el único Dios verdadero, en el único Dios vivo, de modo que los protegió y después hizo algo más, o más bien ellos hicieron algo más, porque un poco más adelante leemos lo siguiente en el versículo 12: ruegoos pues ahora, le dice a los dos hombres, me juréis por Jehová. Ella cree que estos jóvenes son hombres piadosos, y si ellos hacen juramento en el nombre de Dios, entonces podía confiar en ellos porque no son como los de Jericó. Me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Y entonces pide por todos, por toda su familia. Evidentemente no todos vivían en su casa, su familia, sus parientes, que ellos pudieran ser mantenidos con vida cuando Jericó cayese. El versículo 14, ellos respondieron, nuestra alma por vosotros hasta la muerte, si no denunciareis este nuestro negocio, y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro, y ella vivía en el muro. Y después les aconsejó, diciéndoles a dónde ir y cuánto tiempo esconderse antes de que se dieran por vencidos los que le buscaban. Y entonces prometieron que ellos cumplirían su juramento. Y Jericó sí cayó. Y el tiempo sí vino. Se narra en Josué 6. Se nos dice cómo Josué fue informado personalmente de este acuerdo y él instruyó que Rahab y su hogar fueran salvos. El acuerdo fue el siguiente: que ella utilizaría un cordón de grana y se colgaría fuera de la ventana. Y se debate si esto se colgó por dentro de la pared o por una ventana dentro que daba hacia dentro de la ciudad. No es necesario que nosotros lo discutamos eso esta noche, pero cuando Jericó cayó, ese cordón de grana, ese hilo escarlata, se podría ver en lo que quedaba de los edificios, y los dos espías de forma personal le rescataron y su familia. Si ellos salían de ese edificio, de donde estaban, de esa casa, de ese lugar antes de tiempo, y si ese cordón no estaba allí, pues hubieran estado perdidos. Un cordón de grana. Bueno, yo ya sé que el color fue escogido simplemente porque era algo distintivo, porque se podía ver fácilmente. Tal vez era algo que no era común tener ahí, como una señal en aquel entonces. Pero fue escogido por una razón práctica. Y los antiguos predicadores se enfocaban bastante en este cordón de grana, en este hilo escarlata. Y es legítimo hacerlo en el siguiente sentido.
Si Rahab se hubiera apartado de este acuerdo y hubiera desplegado un cordón blanco, pues entonces nunca hubiera sido salvada, ni tampoco su hogar, o uno azul, por ejemplo. O hubiera escogido una cosa diferente, o un cordón, sino tal vez una manta de color grana, atada a otra manta. Tal vez si yo hubiera pensado, esto hubiera sido más prominente que lo que yo he dicho que haría, pues hubiera perdido su vida y la familia no hubiera sido salva, porque el acuerdo no había sido mantenido y no se podía mantener. Ella tenía que utilizar un cordón de grana. Ese fue el acuerdo y tan solo eso la salvaría. Y esto sí señala un aspecto muy serio de la salvación y de poder tener la bendición de Dios. Si tú quieres ser salvo, viéndolo desde un punto de vista humano por un momento, y si tú buscas el perdón de Dios y una nueva vida y una nueva naturaleza y la vida eterna, entonces ven en la forma en que Dios ha prescrito. No lo cambies, no lo alteres. No digas voy a desplegar un cordón de color diferente, porque no creo que sea necesario seguir el camino que Dios ha dado, la forma que Dios me ha dicho. Pon tu confianza solamente en la sangre derramada de Cristo, en su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, cuando Él tomó ese dolor y el castigo del pecado de todos aquellos que serían perdonados. Confía solamente en eso y tal vez lo quieras cambiar y tal vez digas, ok, de acuerdo, voy a confiar en eso hasta cierto punto, pero también voy a confiar en bondad que yo tengo. Yo creo que tengo una naturaleza agradable. Creo que tengo pecado, ok, pero soy muy bueno en algunas formas y merezco la bendición de Dios. Entonces voy a confiar de forma parcial en la muerte redentora de Cristo para que quite mi pecado y de forma parcial voy a confiar en mi buena naturaleza y mi justicia que imagino tener. Pues entonces ya cambiaste los términos. No puedes ser escuchado. No has desplegado un cordón de grana. Has puesto uno blanco o uno de muchos colores o algo completamente diferente. Eso no será visto, no será reconocido. No eres el hogar de Rahab. Tú no estás bajo el acuerdo. Y entonces perecerás. ¡Cuánta necedad! ¡Cuánta tontería! Si tú cambias los términos, pues tienes que estar en una posición delante de Dios en la que dices, no hay ningún bien en mí, lo cual pueda ser suficiente para merecer el favor de Dios. Eso es lo que tienes que decir. Tienes que decir he pecado demasiado. Mi naturaleza es corrupta. Soy demasiado malo. Necesito al 100% la redención de Cristo, donde Él sufrió y murió por mí, donde Él pagó el precio por mí y Él ofreció su justicia perfecta para merecer el cielo por mí. Dependo por completo de Cristo el Señor. No cambies la fórmula, no cambies los términos, eso será un desastre. Algunas personas cambian los términos de una forma diferente. Dicen, voy a confiar completamente en Cristo para el perdón de mis pecados. Sin embargo, no tengo ningún deseo de entregar mi vida por completo a Dios. Yo creo que si le digo a Dios, dependo por completo del perdón libre para la salvación, pero voy a mantener mi amor por las cosas de este mundo y voy a mantener ciertos pecados que no considero que sean importantes. Y voy a continuar teniendo mis caminos. A mí no me cayó bien, a mí no me gustó cuando el predicador dijo, tengo que confiar en Cristo, arrepentirme de mis pecados y rendir mi vida a su gobierno y autoridad. A mí no me gustó esa parte, así que no lo voy a hacer. Pues entonces no has desplegado un cordón de grana. Has cambiado los términos del acuerdo. Has desplegado una cosa diferente. Tu oración no puede ser escuchada, no puede ser reconocida. La cuerda escarlata, el cordón de grana,
Tienes que desplegarlo exactamente de acuerdo al acuerdo. Y el cordón de grana de Dios para nosotros es el siguiente. Cree por completo en Cristo, que tú le necesitas por completo. Arrepiéntete sinceramente de todo tu pecado y rinde tu vida a Él, de modo que seas de Él y tú le ames y le sirvas y te aferres a Él. Esa es una oración genuina. Es un cordón de grana, queridos amigos. Es algo ferviente, es algo que será obvio. Ven al Señor cuando tú oras, no fríamente, sino con toda sinceridad, con gran fervor, con toda sinceridad, y acuérdate, confianza en Cristo por completo. Arrepiéntete de tu pecado y dale tu vida. Tienes que estar en sus manos, confía en Él, y entonces Él te cambiará, te salvará. Y lo puedes ver aquí cómo está siendo desplegado la vida de Rahab. Puedes ver cómo ella razona. Yo creo que este lugar caerá, dijo ella, y tu vida caerá también un día. Tú respirarás la última vez en esta tierra y estarás delante de Dios en tu juicio. Este mundo también caerá un día de acuerdo al plan de Dios. Yo no te puedo decir cuándo, solamente Dios lo sabe. Ella sabía que Jericó caería. Ella quería vida eterna y el perdón de Dios de toda su prostitución y de todos sus otros pecados. Ella quería caminar con Dios, el Dios que está vivo, el Dios que se relacionaba con ella. La seguridad de esa ciudad era secundario ahora. Ella no miró su casa en la muralla, en el muro, y dijo, no puedo apartarme de ti. Esto es muy hermoso para mí. Esto es hermoso. Me he ganado esto duramente y ahora es mío y no lo voy a dejar a un lado, cueste lo que cueste. Ahora no lo voy a dejar a un lado, cueste lo que cueste. Todos los placeres aquí en Jericó y el entretenimiento, no. Ella sopesó las cosas con el ojo de la fe. Todo esto no es nada si lo comparo con conocer a Dios y tener la vida eterna y el perdón de mis pecados. Así es como razona la fe. Mira las cosas eternas, las cosas invisibles, las cosas divinas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, queridos amigos. Rahab encontró a Dios, le encontró verdaderamente, cambió su comportamiento, cambió su corazón, cambió su relación con Él. De modo que ella le conoció y caminó con Él, y eso te puede pasar a ti esta noche. Si Dios obra en tu corazón, y tú te postras delante de Él, y con gran sinceridad te arrepientes y te rindes a Él, entonces tu vida será por completo diferente. Oremos, queridos amigos. Oh Señor, Padre Celestial de gracia, míranos, recuérdanos, ayúdanos, Señor. Ilumina nuestra mente y corazón, ayúdanos a ver estas cosas. Oh Señor, desciende a través del infinito poder del Espíritu Santo y obra en nuestros corazones. Señor, que las personas no se pierdan y entonces vivan esta vida con sus pocos placeres y gran decepción y tristezas y el envejecimiento, y terminen la vida sin ningún Salvador, sin la eternidad de bendición, sin ti, sin haber probado a Dios ni caminado contigo, Señor. Oh Señor, obra dentro de nosotros y cambia nuestro comportamiento. Tráenos a ti, te pedimos, en el nombre de nuestro amado Salvador y por amor a su nombre. Amén.